Un tema muy interesante que cada vez involucra a más gente, la movilidad en nuestro país, los automóviles eléctricos y las dificultades a nivel de la infraestructura. Una opción muy económica para los que tenemos que desplazarnos varios kilómetros por día, pero a su vez también con un nivel de infraestructura en el territorio nacional que a veces no acompaña lo que es la lógica del mercado, o por lo menos cómo se comportan los consumidores en nuestro país. Stephanie Line estuvo profundizando y trabajando sobre este asunto. Steffi. Exactamente. Bueno, vamos a empezar diciendo que la movilidad eléctrica en América Latina comenzó a ganar terreno en los últimos años, primero por el compromiso de varios países en lo que tiene que ver con la sostenibilidad y también con reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Eso por un lado. Por otro lado, como bien decías, el crecimiento exponencial de las ventas de vehículos eléctricos en nuestro país presenta un desafío y una complicación en la infraestructura de carga. Lo primero que vamos a hacer para poner un poco en contexto es mostrarles algunos datos para entender cómo se viene incrementando este comercio automotor. Por ejemplo, allí vemos que en 2023 se vendieron 1.887 unidades y en 2024 5.853. Eso representa un 310% interanual. ¿Qué pasa? Ya en 2025, en este primer semestre, ya llegamos a el total de ventas que se registraron en el año 2024 y todo parece indicar, según la tendencia del mercado, es que esto va a seguir ocurriendo según la tendencia mundial y se va a seguir duplicando año a año. Sobre este tema hablamos con el gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, Ignacio Paz, y nos decía lo siguiente. Venimos siguiendo la tendencia mundial. En el mundo los eléctricos están entrando de forma, como tú decís, exponencial. Y yendo a Uruguay, ya desde el año 2018, que es donde empiezan a entrar los vehículos eléctricos, año tras año se duplica respecto al año anterior. El año pasado, por ejemplo, casi triplicó el 24 sobre el 23. Y este año, en lo que va del semestre, ya se han vendido 5.000 sobre unos 2.200 del año pasado. O sea, ya estamos por encima de duplicar lo que fue el año pasado. Ser tan pesada la carga tributaria en los vehículos a combustión, el exonerarlos le dio un beneficio muy grande y entraron muy fuerte los eléctricos, o están entrando, están recién empezando, pero están entrando a Uruguay de forma muy fuerte. Estamos en los primeros países, muy parecido, el que más cerca está es Costa Rica recién. Si miramos los vecinos, Argentina y Brasil vienen muy rezagados respecto a nosotros, en porcentaje de vehículos respecto al total. Nosotros ya estamos en un 15,7% del total de los vehículos que se venden son eléctricos. Y si vamos al nicho de automóviles y SUV, ahí ya estamos pasando el 22%. O sea, casi que uno de cada 4 automóviles que se venden es eléctrico. Acá claramente hay, primero, una política exitosa de incentivo a la compra de este tipo de automóviles. El país ha dispuesto ya de hace algunos años, y con mucho más énfasis en estos últimos años, una política de incentivos a la compra de este tipo de automóviles, y también un fenómeno que se da en otras partes del mundo, pero como bien decía Paz, Uruguay está a la cabeza en cuanto a la venta de automóviles. ¿Por qué? Porque es algo que la lógica del mercado lo indica. Cuando hay precios accesibles, hay incentivos y a su vez también, ya lo vamos a estar profundizando, hay un precio de combustible que se hace más económico, la gente se empieza a volcar. O sea, lo que quiero decir con esto es una política de Estado exitosa con buenos resultados, ¿no, Estefi? Exactamente, justamente algo que él decía también, que mencionaba, es que este año se espera que entre el 18 y el 20% de las ventas totales de automotores, o sea, el 20% sea de autos eléctricos. Vamos a repasar con ustedes cuáles son las ventajas, algunas de las que mencionaba Nico. Por ejemplo, tengamos en cuenta que el combustible en Uruguay es de los más caros de América Latina y también está situado muy alto en el ranking mundial. Ahí vemos allí algunos datos en pantalla. Bueno, ahorro en operación, justamente. Las tarifas eléctricas son mucho más económicas que el combustible fósil por kilómetro recorrido. También mencionábamos los incentivos fiscales y tributarios, exoneración total del impuesto específico interno, el IMESI, excepción del arancel de importación del 23% y reducción del 50% en la patente anual son algunos de los incentivos fiscales y tributarios.
subsidios del Ministerio de Energía según kilómetros recorridos, menor mantenimiento y mayor durabilidad, motores más simples, menos fallas mecánicas y también son menos ruidosos. En lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, bueno, sin emisiones directas de CO2, algo que mencionábamos en el arranque. Justamente también hablamos de este tema con Ignacio Paz y cuáles son las causas o las ventajas por las cuales los uruguayos hoy están eligiendo los vehículos eléctricos. Para poner un ejemplo, más o menos promedio sería 10-1 la diferencia en el consumo de nafta versus eléctrico. Lo que uno le cuesta $1 de electricidad, tendría que pagar 10 de nafta en promedio. Pero hay muchos otros factores. Hay una política de Estado, ya no de gobierno, de fomentar el ingreso de los vehículos eléctricos en el Uruguay. Y hay toda una serie de tributos exonerados que pesan mucho. En el Uruguay particularmente es el país que tiene mayor carga tributaria de autos de América. Entonces, cuando uno le saca esos fuertes tributos a los vehículos, es un incentivo fuerte y está dando sus resultados. Y tiene otros tantos beneficios como ser el service, el mantenimiento, la patente, que lo podríamos poner dentro de los tributos, es la mitad de un auto. Tiene inclusive una subvención a fin de año, después de un año, está lo que se llama el certificado de eficiencia energética, que a ustedes le devuelven una plata de acuerdo a cuánto lo usó. Así, todo ese combo de beneficios está llevando a hacer perder el miedo de cambiar por algo tan nuevo y disruptivo como es el vehículo eléctrico. La pérdida del miedo ese es lo que está haciendo también que el mercado crezca sobre una oferta mayor. La gran pregunta que todos nos podemos hacer es, ¿esta explosión en las ventas está acompañada del desarrollo de infraestructura a nivel país? Esa puede ser la gran interrogante a responder en estas horas. Y bueno, por lo que pudimos sondear, por lo menos en las partes, en las personas que usan la autonomía total del vehículo por día, otras que lo usan en una semana, en 10 días, la realidad es que no. Que al día de hoy todo parece indicar que falta estructura de carga, falta infraestructura de carga, por lo menos en lo que tiene que ver con cargadores en calle y de carga rápida. Desde UTE lo que dicen es que ellos intentan acompañar esta demanda, este crecimiento de demanda, con un plan de instalación de nuevos cargadores que van a llevar adelante. Y según el ente, ellos entienden que según un modelo de movilidad eléctrica aplicado a nivel internacional, sería que la mayor parte de la demanda tendría que ser cubierta en domicilio o, por ejemplo, instalando cargadores en las diferentes empresas y que ellos puedan cargar los vehículos de su flota, por decirlo de alguna manera. O por lo menos es a lo que se apunta mirando el modelo internacional. Justamente esto se debe a múltiples factores, como la diferencia en los costos y en los tiempos de carga y también en lo que tiene que ver con la dificultad de estar cargando en la vía pública. Justamente sobre este escenario y lo que ocurre hoy en Uruguay también estuvimos hablando con el gerente de ACAU. Lo escuchamos. Respecto a la infraestructura de carga, UTE ha trabajado de forma muy proactiva en el periodo pasado y se ha puesto adelante del problema. ¿Qué estaba antes? ¿El auto o los cargadores? Y bueno, ellos entendieron que hubiera cargadores, iba a estimular. Y hoy se habían comprometido entonces a tener un cargador cada 50 kilómetros en todas las rutas nacionales, llegando a 370 cargadores, y lo cumplieron el año pasado. ¿Es suficiente? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque crecimos tanto y tan fuerte que de repente están faltando cargadores, están en lo que es la red de UTE, porque también está la red de cargadores privados de acceso público, shopping, supermercados, estacionamientos. Bueno, la red de UTE muchas veces, y he escuchado a muchos que se rompen, tardan en arreglarlos, y uno cuando pasa por cargadores ve una cola de vehículos que a veces nos hace dar cuenta que todavía falta en ese tema. Nosotros diríamos que lo que estaría faltando es más cargadores y sobre todo de carga rápida. La carga lenta no sería una solución de las mejores, te puede solucionar un problema, pero la solución es la carga rápida en todas las rutas nacionales y cuantos más haya, mejor. Varios de los usuarios de autos eléctricos y también propietarios coinciden exactamente con lo que decía el gerente de ACAU. Ahora vamos a compartir con ustedes cómo está distribuida la red de carga en nuestro país.
hay 363 puntos de carga en su red pública en todo el país, siendo el 46% de ellos de corriente continua. 100 puntos de carga privados de acceso público en todo el país y una estación de carga exclusiva para taxis en predios de Cucha. Estos puntos de carga privados de acceso público son en parking, por ejemplo, en shopping, en centros comerciales, algunos. Esos son los que serían privados de acceso público. Las estaciones de carga están ubicadas en la vía pública, en predios privados, como les decía, en estaciones de servicio y también en predios de UTE. Lo que mencionábamos antes es que, bueno, en 2025 UTE tiene previsto instalar 70 nuevos puntos de cargas, priorizando la densidad en el sur y la redundancia en zonas críticas del país. Montevideo, Canelones y Maldonado concentran el 88% de los vehículos eléctricos en el país y es donde se está presentando la mayor dificultad para encontrar puestos de carga. Porque además ocurre que hay una aplicación de UTE en la cual podés mirar dónde hay puestos disponibles, pero a veces ocurre que están fuera de servicio o hay cargadores rotos y la aplicación no te lo notifica, así como tampoco te notifica si tenés personas antes. Podés tener un puesto de carga que está ocupado, pero tenés 2 personas esperando y ese dato no lo tenés, o sea que podés llegar al lugar y esperar 2 horas para cargar tu auto. Vamos a repasar con ustedes algunos testimonios. Por ejemplo, Miguel Tavares, que trabaja de Uber y se compró un vehículo eléctrico y él utiliza la autonomía del vehículo, que son 400 kilómetros, y lo carga absolutamente todos los días. Y me decía justamente que enfrenta esa dificultad de que al llegar al puesto de carga siempre tiene por lo menos una persona adelante y quizás eso le requiere de esperar 1 hora, 1 hora y media, y es tiempo que pierde de trabajar. Pero escuchamos el testimonio. Yo trabajo de Uber, sí, hay momentos que en realidad no hay disponibilidad y tengo que esperar, qué sé yo, 1 hora, media hora para conectarme. De verdad faltan otros cargadores, que habiliten otros cargadores para que no haya esto. ¿El por qué? Porque desde hace poco tiempo para acá se ha incrementado la cantidad de autos eléctricos y de verdad están quedando chicos los puestos de carga. Estamos súper contentos con el carro eléctrico. Diferencia, mucha, la diferencia entre la nafta y la electricidad, mucho. En un mes, ¿cuánto gastaba en combustible y cuánto gasta ahora cargando energía eléctrica? Bueno, vuelvo y te digo, trabajo de Uber y en un mes te gastaba en nafta te gastaba 14.000 pesos y ahora te estoy gastando 4.000, 4.500 pesos en el mes. El común denominador de los testimonios coinciden en esto que mencionaba Miguel. Tal es el caso de Camila, que si bien no utiliza su auto para trabajar, sí hace distancias largas. Por ejemplo, viaja a Libertad y hace unos 100 kilómetros por día y coincide con Miguel que hacen falta puestos de carga en las calles, aunque ella también lo carga en la noche en su domicilio. Escuchamos qué nos decía. Con el tema de las cargas, hay veces que llego y sí, voy midiendo con la aplicación para ver si están ocupados o no, pero he esperado 40 minutos capaz y sé que me tengo que ir. Yo viajo mucho también para el interior, hago 1 hora hasta Libertad, así que bueno, muchas veces lo cargo en casa y lo dejo de noche, me olvido del tema, pero si lo tengo que cargar en Montevideo es más complicado encontrar. Por mes gasto 3.000 pesos y hago 100 kilómetros por día viajando para Libertad, así que sí, mi familia capaz gasta 8.000 por mes y las distancias son mucho más cortas allá. En cuanto a los cargadores rotos, ¿la aplicación te notifica cuando el cargador está roto o fuera de servicio o cuando llegas ahí te enterás? Me ha pasado de entrar a la aplicación y ver que hay alguno fuera de servicio, ni voy, pero sí también me ha pasado de llegar y que haya alguno que no está, que sí está roto y bueno, no te notifica ahí. Cuando viajo para Libertad y hago tantos kilómetros, dejarlo de noche es fantástico. Pero acá en Montevideo tener un cargador lento en la calle no me sirve porque estás siempre usando el auto y moviéndote. El denominador común, como decía Steffi, es esto, ¿no? Los que usamos autos eléctricos, uno encuentra la dificultad para cargar en la calle y ahí hay que poner el foco, obviamente, en los esfuerzos que tiene que hacer UTE para seguir incorporando cargadores y seguir poniendo lugares en los cuales se pueda cargar, y también en esperar un poco más del sector privado, porque esto no deja de ser un negocio y uno paga por cargar su auto. Y además esto también es bueno marcarlo, para los que de repente están viendo el informe y se asustan un poco, la carga no siempre es de 1 hora. Obviamente si estás casi sin carga en el auto es un poco más extensa, pero a veces lo que necesitas es 10, 15, 20 minutos para poder llegar tranquilo a destino y ahí sí, dejás cargando
toda la noche en tu casa. Es decir, no es esto de que uno siempre tiene que cargar 1 hora esperando que el auto cargue en su totalidad hasta 100, ¿no? Hasta tener la carga completa. Y eso que decís es así, no es tan lineal de que la gente va a llegar a su casa, va a dejar el vehículo cargando 7, 8, 9 horas. A veces eso no es posible y no es un dato de la realidad, no está ocurriendo. Está también el tema de que no todo el mundo tiene infraestructura en su casa, o bien porque tiene su auto en una cochera y la cochera no tiene un enchufe, o bien porque vive en una zona donde de repente la energía, la que tiene contratada en su residencia, no le da. Puede haber un montón de factores, además de la gente que trabaja en la calle y que necesita cargar en la calle. Pero digo, en el escenario común esto de incentivar que carguemos en nuestras casas, está muy bien, ahora lo vamos a ver, en costos es claramente lo que a uno más le sirve, pero también es verdad que hay tanto vehículo circulando que se necesita que de repente de los privados se pongan en más estaciones de servicio, en más lugares donde uno pueda parar 10, 15, 20 minutos, cargar y seguir con su auto. Exactamente, desde UTE claramente se insta a los propietarios de vehículos eléctricos a cargar en domicilio, justamente por eso que decías, la carga en el hogar es la opción más conveniente y económicamente ventajosa. Vamos a mirar y vamos a comparar un poco justamente lo que tiene que ver con la carga en domicilio, la carga en calle, y también lo vamos a comparar con el combustible. Cargar lo que sería, bueno, medio tanque en el domicilio tiene un costo, en lo que tiene que ver con electricidad, un costo aproximado de 88 pesos, lo que se traduce en un costo por kilómetro de solo 0,3 pesos, allí lo vemos en pantalla. Esta cifra contrasta notablemente con el costo de la misma cantidad de energía en cargadores públicos, que asciende a 442 pesos, y esto se traduce a 1,2 pesos por kilómetro. Esto significa que la carga en casa es un 80% más económica que en las estaciones públicas de carga en calle. Esto estamos hablando solamente de vehículos eléctricos. La ventaja económica claramente se acentúa aún más al comparar con los vehículos a nafta, y es lo que compartíamos en estos testimonios y lo que venimos hablando desde el principio. Llenar un tanque con 25 litros de combustible implica un gasto cercano a los 1.964 pesos más menos, con un costo de 6,5 pesos por kilómetro. En este contexto, la carga doméstica de un vehículo eléctrico representa una alternativa casi un 95% más económica por kilómetro que el combustible fósil. Allí, bueno, la diferencia claramente es muchísima y muy beneficiosa, es lo que venimos hablando. Lo que también hay que destacar es que no es tan complejo tener la infraestructura para cargar en domicilio. La gente a veces piensa que tiene que tener sí o sí un cargador especial. Haciendo una consulta con un electricista, con un buen cable, o sea, con un enchufe Yuco, un tomacorriente Yuco, y teniendo las precauciones, insisto, y sobre todo haciendo la consulta con el electricista, no es que hay que hacer una modificación o invertir dinero para poder cargar en tu casa, ¿no? Es así, uno enchufa en un tomacorriente normal casi, insisto, con ciertas precauciones, siempre consultando por lo menos la primera vez a un electricista. Y claramente, como veíamos, es mucho más conveniente desde el punto de vista económico, ¿no? Exactamente. Hay otro tema que es muy importante y que tiene dos aristas. Uno es qué pasa con las baterías de este tipo de autos, de este tipo de vehículos, una vez en desuso, y cuál es la autonomía, que es un poco como el miedo de la gente cuando va a comprar un vehículo eléctrico. Desde UTE, por ejemplo, nos dijeron que si bien UTE no es quien define esta política, sin embargo, a grandes líneas se puede indicar que la primera solución pasa por el segundo uso de las mismas como baterías estacionarias en acumulación de energía. La reglamentación en Uruguay indica que los importadores o vendedores deben hacerse cargo de la disposición final. Pero Nico, ¿te acordás que vos estuviste acá con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y le consultaste justamente si desde la cartera ya tienen un plan a futuro, por lo menos cuando realmente este tipo de baterías empiecen a estar en desuso y empiecen a ser un desecho, que va a pasar en unos años? Y bueno, el ministro nos decía lo siguiente. Hay un tema que me preocupa. ¿Tienen analizado qué van a hacer con las baterías de los autos eléctricos? Que están exponencialmente aumentando. No escucho a nadie que hable del tema de la batería. Nosotros lo estamos estudiando. Otra de las líneas en las que está trabajando este ministerio es justamente en el cambio de modelo de gestión de residuos en clave de sostenibilidad. Baterías, residuos de obras de construcción,
por supuesto, cambio del sistema de residuos urbanos para avanzar hacia la clasificación, la valorización. En todos esos temas estamos trabajando. Aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías de los celulares y todo eso, merece sistemas de gestión de los residuos Claro, hoy no especiales. saben qué hacer con las baterías. No sabemos qué hacer, estamos estudiando, va a haber una normativa y vamos a tener novedades. Bueno, con respecto al tema de las baterías, también le consultamos al gerente de ACAU, más que nada por el tema de la autonomía, cómo es la reparación, cuál es su autonomía a lo largo de los años, y él nos decía que equivale a 5.000 ciclos de carga, o sea, si vos lo cargas todos los días, a 5.000 días de carga. Vamos a escuchar qué nos decía. Así todo, las baterías van sufriendo a lo largo del tiempo, no tan rápido como muchos piensan. Fíjense que en general los autos te dan 8 años de garantía de la batería. La garantía no quiere decir que a los 8 años muere. A los 8 años está garantizado y a partir de ahí empieza un deterioro lento que sigue andando y el auto tiene prestaciones lo más normal, con un poco menos de kilómetros, hasta que sí llegue a su final de vida. Pero eso va a ser mucho tiempo después. Se habla que un auto a batería eléctrico común anda entre 4.000 y 5.000 ciclos de carga, o sea, cada vez que uno lo carga. ¿Ah? Si lo carga todos los días, sería 5.000 días. 5.000 días son 12, 13 años. Si lo carga todos los días. Si yo lo cargo cada 2 días, de 12 años paso a 24 años. O sea, fíjese que la autonomía es suficiente, no debería ser un problema o no debería ser el cuco. Bueno, allí teníamos la palabra del gerente de ACAU hablando sobre la autonomía de estas baterías y pasando un poco en limpio a lo que queremos llegar con esto, que claramente, escuchando a todos los autores, el común denominador dice que es muy beneficioso, no solamente por los incentivos tributarios y fiscales, sino que también por el tema del combustible. También repasábamos hace un rato que él decía 1 contra 10, lo que uno gastaría 1 peso de energía eléctrica, gasta 10 de combustible. Entonces, claramente el escenario y la tendencia indica que en Uruguay se va a seguir duplicando a través de los años el crecimiento de las ventas y que es necesario acompañar con infraestructura de carga este crecimiento exponencial. Quedó muy claro, Steffi. La verdad que para los que, insisto, yo en el caso particular soy usuario de vehículo eléctrico, los autos son hermosos, tienen la última tecnología, son súper cómodos, silenciosos, espectaculares. Lo único que a uno a veces le molesta es el tema de tener más infraestructura, que no depende de uno. Depende de que el país, insisto, con UTE, pero también con los privados invirtiendo, bueno, se ponga a tono de lo que es este comportamiento del mercado que, como bien repasábamos, está aumentando exponencialmente año tras año la venta de este tipo de automóviles. Muchas gracias, Steffi, por este informe. Hacemos la pausa y seguimos con más en BTV Noticias.